Vamos en esta hora a hablar de la palabra de Dios. Yo les voy a invitar a que usted busque en su Biblia, en el Evangelio de según San Juan, Evangelio de según San Juan, capítulo 5. Evangelio de según San Juan, capítulo 5. Esperando que el Espíritu de Dios en la noche de hoy reine en cada una de las vidas. Sea su nombre eternamente glorificado. Gloria a Dios. Y que el Señor sea eternamente glorificado. Evangelio de según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer todo junto el versículo 6. Gloria a Dios. Capítulo 5, versículo 6 Amén. del Evangelio de según San Juan. Gloria a Dios. Amén. Sea el Señor bendecido. Amén. Habiendo encontrado Juan capítulo 5, el verso 6, le vamos todos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo Amén. al versículo 6. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos todos de esta manera. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Alabado Sea el Señor bendecido. poderoso. Lo vamos a leer una vez más. Amén. Amén. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Que añade el Señor la bendición a su eterna y bendita palabra. Puede tomar su asiento. Sea el Señor eternamente glorificado. Gloria a Dios. Amén, Señor. Qué bueno es poder tener una oportunidad como esta para honrar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Venir a la casa de Dios en este día de viernes es para nosotros una tremenda bendición. Bendición porque hemos una semana de trabajos espirituales, una semana de alimentar nuestro espíritu, y también hemos ya casi terminado esta semana evangelizando y llevando la palabra de Dios a aquellos que necesitan del Evangelio de la paz. Y cada vez que hemos tenido la oportunidad de experimentar este encuentro con Cristo en el culto, nos hemos dado cuenta que somos fortalecidos en la fe, en la esperanza y en la unidad del amor en el mismo Espíritu. Y en este día de viernes venimos otra vez a la casa de Dios con el fin de extraer de la Biblia una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que ilumine nuestro caminar y también abra nuestro entendimiento para poder entender mejor los propósitos que Dios tiene para cada una de las vidas. En la noche de hoy tenemos frente a nosotros el versículo 6 de este Evangelio de según San Juan. Y dice que cuando el Señor lo vio acostado, entonces, dije el 6, ¿no? Cuando Jesús lo vio acostado y supo el Señor que él llevaba ya mucho tiempo así, postrado, entonces él le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Alabado eres, Señor. ¿Quieres tener vida eterna? Gloria a tu nombre. ¿Quieres tener una experiencia nueva conmigo? Es la pregunta que podemos abrir para entender mejor el propósito
que Dios tenía para este hombre que estaba en el estanque de Betesda. La historia del verso que hemos leído, yo creo que todos la sabemos. Se desprende este texto de la historia de un paralítico, de un hombre que no podía caminar. No nos cuenta el evangelista Juan en su relato si este hombre, que tampoco tiene un nombre específico, sino que es contado entre todos los seres humanos sin nombrar quién es, estaba ahí, pero no le dice, no lo llama por el nombre. Juan no manifiesta que el Señor le dijo: a ti te digo Jacobo, o a ti te digo José, o a ti te digo Juan o Pedro. No le dice nombre. Y ahí también hay un tremendo misterio. ¿Cómo él podía, sin que le mencionaran a ti te digo, solamente a ti te digo no es nombre? ¿Qué es lo que hace el Señor? Que cuando lo ve, dice que le pregunta si quería ser sano. Juan no nos cuenta si era paralítico desde el vientre de su madre, si venía con esta malformación congénita. No dice. Tampoco nos narra si quedó cojo en su niñez, tuvo una caída cuando joven o cuando adulto mayor, tropezó, cayó y quedó paralítico. Simplemente imposibilitado de caminar. Nada de estos detalles nos entrega la narración de la historia que Juan nos cuenta a través de la Biblia. No obstante, yo creo que no nos narra un detalle mayor con respecto a este hombre, con el fin de que en lo poco que narra la historia podamos nosotros también de cierta manera especular un poco con el milagro que Jesús hace en la vida de esta persona. A lo mejor caminaba cuando era niño, eso es especular. A lo mejor era joven y jugaba fútbol o practicaba algún deporte de su época. Estoy especulando. O tal vez nunca caminó. Como sea, lo más importante está en que este hombre necesitaba un milagro. Él deseaba que poder ser sano y poder tener una actividad como todas las demás personas que pueden caminar, que pueden tener movilidad propia y poder disfrutar un poco de la vida. La familia también deseaba, me da la impresión, que este personaje fuese sanado. Por esta causa, Juan nos cuenta y nos dice que en el templo de Jerusalén, donde en su principio llevaban a todos estos enfermos y los ponían en las gradas del templo de Jerusalén, con el fin de que el sacerdote orase por ellos y pudiese realizarse algún milagro. Después aparece Jesús, el hacedor de milagros, el que alimenta a las multitudes, el que le da la vista a los ciegos, el que sana a un leproso, resucita a un muerto, en fin, aparece el sanador. Y la gente sabía que Jesús todos los días de sábado, él iría al templo como un buen judío y escucharía de los sacerdotes Anás o Caifás hablar acerca de la ley de Moisés. Era la liturgia en ese tiempo. Lo primordial era hablar de la ley. No me cabe la menor duda que la gente iba y participaba de este culto. En esta oportunidad hay una fiesta en la ciudad de Jerusalén y es la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua venían de todas partes del mundo entonces conocido con el fin de
recibir un milagro. Por esta causa, los ponían a los enfermos en las gradas en la entrada del templo de Jerusalén. Pero los sacerdotes, al ver que era mucha la cantidad de enfermos que había, adoptaron o habilitaron un pórtico que tenía un pilón de agua. Tenía 5 entradas. En este pórtico, en este lugar que es el pórtico de Salomón, los pastores durante todo el año, los que pastoreaban ovejas, los sacaban de la ciudad y los llevaban al campo para comer y beber en el campo. Pero antes de sacarlos al campo, los pastores pasaban por este lugar que es el estanque de Betesda, que era un estanque donde todas las personas que tenían sed podían venir y tomar de esta agua. Los animales de los extranjeros bebían al pilón, tomaban agua de ese mismo lugar. Y los pastores por la mañana llevaban a sus rebaños, le daban de beber el agua y luego salían y en la tarde repetían la misma historia. Durante el año era la función que tenía este pórtico de Betesda o el pórtico de Salomón, que tenía estas 5 entradas para que no hubiera atochamiento de rebaño y de gente. Salían rápidamente después de terminar de beber las ovejas. Pero los judíos, los sacerdotes del templo, tomaron un acuerdo de habilitar en el día de la Pascua este lugar, el estanque de Betesda, con el fin de que todo enfermo, sin importar la condición que éste tuviera de enfermedad, llegaran y se concentraran aquí en el templo o en el pórtico de Salomón. Porque ahí, en el pórtico de Salomón, después de haber sido habilitado por los judíos, se dieron cuenta que Dios estaba realizando milagros en ese lugar. Así que para sacar la gente, los enfermos, de la entrada del templo de Jerusalén, los llevaron a todos a este lugar, que era un lugar bastante amplio. Y había enfermos de todo tipo. Habían unos que no podían caminar, por ejemplo, como este paralítico que no podía moverse. Habían otros que tenían un dolor de cabeza, a lo mejor un dolor de muela, a lo mejor tenían un dolor al tobillo, un problema de respiración, a lo mejor por alguna enfermedad que ellos desconocían. La gente venía a este lugar y antes de la Pascua ya se estaba preparando para recibir a todo este número de personas. Aquí la historia de Juan nos cuenta de este hombre que hacía 38 años. ¿Sabe lo que son 38 años? Venir al mismo lugar para ver si tiene posibilidad de entrar en algún momento al pórtico de Salomón y ser sano. Ese es un acto de fe. Hay que creer a Dios para tener la voluntad, para tener la seguridad, la confianza, y no venirse amargado, sino que venirse contento porque otro había entrado antes que él. Y me da la impresión que este hombre, de quien nos habla Juan, en estos 38 años de vida, no era un niño, no era un joven, era un adulto mayor. 38 años. 38 años que pedía a alguien de la familia que lo trajera en el día de la Pascua y lo llevaran al pórtico de Salomón. Me imagino que la familia hacía todos los esfuerzos para traerlo, pero cada año parecía quedar en el mismo lugar que el año anterior. Parecía que no avanzaba siquiera unos centímetros, y cuando llegaba ya había un gran número de gente rodeando este pilón de agua, que en ese día, el único día que era el día de la Pascua, el milagro sucedía.
un ángel del Señor de forma invisible venía al estanque y dice que movía el agua. Gloria a Dios. El primero que se diera cuenta que el agua se movía y se metía en él era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Uno solo, uno. De toda esta multitud, uno, el único, el primero que se metiera en ese estanque al ver el movimiento del agua, este sería sano. Imagínense ahora todo el mundo enfermo ahí, expectante, creyendo a Dios. A lo mejor ni siquiera miraba para ningún lado los que estaban ahí, en la orilla, en el principio, al lado del estanque. Todos estaban atentos. Los que estaban más atrás estaban expectantes quién sería de los que estaba ahí, el primero, el meterse al estanque. Y el que estaba más atrás, a lo mejor se trataba de levantar un poco para mirar cuando el agua se moviera y el primero que se metiera iba a ser sano. Había expectación ese día por un solo milagro. Esto sucedió durante 38 años. Este hombre de que nos habla la Biblia, él, como muchos otros, a lo mejor, hombres y mujeres, venían al pórtico durante 38 años. Imagínense 38 años viniendo al templo, 38 años viniendo a la iglesia, 38 años viniendo un paralítico, un enfermo terminal, y antes que el Señor haga el milagro en él, otro ha entrado primero y ha sido sano. Y se va con la esperanza de que pase otro año, venga la otra Pascua, con el fin de poder llegar un poco más adelante, y no lo logra. Se queda en el mismo lugar. Así se hizo de amigos, contaban la historia de los enfermos unos a otros, se contaban sus dolencias y tristezas, y se decían: hay que tener ánimo. Si este año no alcanzamos a entrar en el estanque, el año que viene tenemos que venir más temprano, y si es necesario, quedarnos del día anterior en el lugar que queremos quedar para poder ser los primeros. ¿Cuántas veces lo habrá hecho este paralítico de quedarse acampando ahí cerca del estanque? Y de repente venían otros que podían caminar y se ponían antes que él. Y se comenzaba a llenar. Y él miraba y decía: no tengo posibilidad ninguna, así que el próximo año tengo que darme ánimo porque tal vez tenga la oportunidad. Y así pasaron 38 años. ¿Quién soporta 38 años de fe como este hombre, con esperanza de ser curado, cuando era uno solo, nada más que uno? Sin embargo, Dios es un Dios de amor. Amén. Y Él actúa mediante la fe. Por eso que para ver milagros en este tiempo, porque vivimos tiempos de milagros, los tiempos de los milagros no se han terminado. Jesús sigue siendo el mismo de ayer. Alabado eres. Lo que hizo ayer lo hará hoy. Amén. Y lo que está haciendo hoy lo hará mañana. Pero entonces, ¿por qué no hemos visto enfermos terminales ser sanos? ¿Por qué no hemos visto a personas que tienen cáncer ser curadas? ¿Por qué no hemos visto a los muertos que están en el borde en su agonía, ya cayendo al precipicio de la muerte, no ser vueltos otra vez a la vida? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros mismos, cuando predicamos el Evangelio, decimos: amigo, hermano mío, esta noche Jesús está aquí y le va a curar su enfermedad? Alabado eres, mi Señor. Le va a curar su cáncer, le va a curar a usted su enfermedad de leucemia, le va a curar a usted esa migraña que no lo deja tranquilo, que le desespera, esas noches de insomnio, ese problema espiritual, Dios se lo va a sanar. Y le va a curar también a usted de la vesícula, le va a curar del corazón, le va a sanar de cualquier enfermedad que usted tenga. ¿Lo decimos así o no? Amén.
Amén. Desde que hemos creído a Cristo y desde que yo comienzo a predicar el Evangelio, les voy a decir que lo he mencionado en miles de veces. Cientos de oportunidades en que he predicado la palabra de Dios, he dicho que Jesús es el sanador. Amén. Y que he dicho también que si usted cree y que está enfermo, si usted le cree, usted va a ser sano. Amén. Pero no hemos visto los milagros que deseamos ver. Este hombre tampoco lo vio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando apareció el forastero, cuando apareció el nazareno, el Galileo, el que gobierna el mar, el que dice a los vientos que nos soplen y nos soplan, el que camina en la tierra y la sombra solamente levanta a los enfermos, el que miraba a aquellos que estaban enfermos sabiendo que creían eran sanos, que no tenía necesidad de tocarlos, sino que solo les decía, está sano. Era el Dios de los milagros, es el Dios de los milagros y será el Dios de los milagros. Y este hombre esperaba un milagro. Lo único que podía curarlo era un milagro. Que apareciera alguien en la vida, en el camino de su vida, y le dijera una palabra como la que Jesús le dice, le hiciera una oferta y él la tomara con fe, creyendo, y sería sano. Fue lo que un día sucedió. Pasaron 38 años. Era el día 38 de la Pascua judía, cuando el ángel ya no vino más al estanque. Ya no hay más mover del agua. Todos estaban expectantes que el agua se moviera. Nadie se había preocupado de este hombre que aparece en uno de los pórticos y se para erguido para mirar la necesidad de todos los que estaban ahí. Miró, examinó, vio que había muchos que estaban con problemas físicos, pero había muchos también que dudaban del poder sanador, que solo venían para ser expectantes. Pero se fijó en este que tenía una esperanza de vida, que soñaba en su corazón, el próximo año tendré la oportunidad. El próximo año, siempre con una oportunidad, dándose siempre una oportunidad de fe en Dios. De pronto viene este forastero que no lo conoce nadie lo identifica, se para en medio de toda una multitud enferma física y espiritualmente y le pregunta, mira a todos y le pregunta a este. ¿Sería que le preguntó directamente a ese? ¿O le estaba diciendo al del lado? ¿O le estaba diciendo al de allá? ¿O al que estaba ahí atrás? ¿O el que estaba aquí adelante? No sabemos a quién le dijo. No sabemos en realidad a quién se dirigió Jesús en el momento en que le dice, a ti te digo. Porque todos los que estaban ahí eran, a ti te digo. Todos estaban iguales. Así que cuando Jesús pregunta, a ti te digo, es un llamado global, un llamado para todos. Como en esta noche, le dice, a ti te digo. ¿A ti? ¿A quién? ¿A la hermana María, a la hermana Yarina, a Nia, a Juanito, a mí, a mi hermana Juanita? ¿A quién? ¿A quién? A ti te digo, ¿a quién de los que estamos aquí? Si no nos da nombre. A ti te digo, los que tienen fe. A ti te digo, los que creen en mí. A ti te digo, los que alaban mi nombre. A ti te digo, los que confían. A ti te digo, los que creen. Esos son los a ti te digo. Y en esta noche Él está aquí. Y te dice, a ti te digo. A ti te digo que necesitas un milagro. Que necesitas el equilibrio de la familia. Que necesitas el equilibrio del matrimonio. Que necesitas el equilibrio de una vida espiritual. Necesitas paz en el corazón. Necesitas ser sano físicamente para servir mejor a Dios. A ti te digo. ¿Sí? Cuando Jesús le dice, a ti te digo, nótese que el paralítico no toma en cuenta el llamado de Jesús. No mira cuando dice, a ti te digo, el paralítico lo miró porque le dijo, a ti te digo. No, fue otro que estaba al lado de él, el que le dice, hey amigo,
El que está ahí en la puerta te dice a ti te está llamando. Lo estaba llamando a él. Pero consideró que no era el llamado para él, que era el llamado para que allá hacían 38 años que estaba ahí, que en él se había fijado. Y le dice, amigo, ese hombre que está allá en la puerta, allá en el pórtico, te dice, a ti te está diciendo, a ti te digo, a ti, yo veo que te apunta a ti. Cuando era para todos. Para todo aquel que creía. Entonces recién el paralítico miró a Jesús. Y cuando lo mira, Jesús encontró en él la fe. Miró la lealtad, la fidelidad de venir esperando recibir un milagro. Cuando lo ve Jesús así, le hace una pregunta. Y la pregunta, decimos nosotros de repente, la pregunta está de más. ¿Cómo se atreve Jesús a preguntarle a una persona paralítica, enferma, que lleva 38 años metidos ahí esperando el movimiento del agua y no puede, y tiene que irse enfermo otra vez a la casa? Su familia tiene que ir a buscarlo en anda o en un burro para llevárselo a la ciudad de donde venía, que tal vez era re lejos. Y él viene y le pregunta a esta persona, ¿quieres ser sano? ¿Quieres? ¿Quieres ser sano? Y aquí la palabra global, ¿quieres ser sano? No era solo la pregunta para él, era para todos los que estaban ahí. ¿Quieren ser sanos? ¿Quieres ser bendecido? Si el Señor Jesús le estaba diciéndole a le estaba diciendo a ese, a ellos, al que estaba allá, a todos los que estaban ahí, le estaban diciendo, ¿quieren en esta tarde ser sanos? Se origina una conversación entre el paralítico y Jesús, y el paralítico le dice, ¿sabe? Esa pregunta está de más, porque yo quiero ser sano. Llevo 38 años viniendo a la fiesta de la Pascua con el fin de entrar al estanque y ser curado de mi parálisis. Y hasta ahora, en los 38 años me he quedado estancado en el mismo lugar, me he quedado pegado. Y no puedo avanzar más. Entonces Jesús le dice una palabra. Toma tu lecho y anda. Vete. Levántate de ahí donde está. Toma el cojín, toma en lo que estás sentado y comienza a caminar. Ándate porque estás sano. ¿Se imagina usted? Este hombre de 38 años ante la palabra de Jesús recibe fuerza física, siente que sus tendones, siente que el fluido sanguíneo comienza a entrar en sus venas y siente un impulso de ponerse de pie. Y la gente que lo ve, que lo conoce, que 38 años no podía caminar, y lo ven que hace un esfuerzo, se pone de pie. Luego se agacha, toma su lecho y comienza, permiso, me voy para mi casa, porque el que estaba ahí en la puerta me dijo que tomara el lecho y me fuera, así que yo obedezco y me voy. ¿Sabe usted cuál fue la reacción, creo yo, de los que estaban ahí cuando vieron al paralítico sanar? La gente que lo vio hizo lo mismo. Cuando Jesús le dijo, toma tu lecho y anda, y vieron al paralítico que levantó su lecho y comenzó a caminar, otros le siguieron, tomaron sus lechos, tomaron sus camas, tomaron sus enfermedades, las dejaron a un lado y comenzaron a irse uno a uno por el poder de Dios a través de la sanidad en un acto de fe. Eso es lo que Dios hace. Le preguntaron, ¿y quién te dijo a ti que tenías oportunidad o la autoridad para irte? Hoy día es sábado. Hoy día no se puede ir nadie. Le decían los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes del templo. No, ¿quién te dijo que te podías ir a tu casa? Pero usted me conoce, señor sacerdote Caifás. Ese pórtico, en esa puerta, él me dijo, toma tu lecho y anda. Y cuando miró, ya no estaba Jesús en el pórtico de Betesda. Hoy traigamos esta misma palabra antes de terminar el sermón
a nuestro tiempo? ¿Usted cree que Cristo es el mismo de ayer? ¿Usted cree que Jesús sana? ¿Usted cree que Él es un Dios de milagro? ¿Usted cree que tiene poder para cortar todo tipo de enfermedades? ¿Usted cree en Cristo? ¿Cree realmente? ¿O es un arranque así de fe? Porque la palabra lo toca y recibe la fe. Dice, no, yo creo, pero en el fondo de su alma, ¿cree usted en Cristo realmente? ¿Cree en Cristo? ¿Cree que Él es dador de la vida? ¿Y por qué creemos? Si no hemos visto todavía nosotros personalmente un milagro como en el tiempo de Jesús. Que un leproso maloliente con la carne podrida viene ante Él y le dice, Señor, yo soy leproso, nadie me quiere, ¿por qué no me sana? Ten misericordia de mí. Y Jesús, sin escrúpulo ninguno, se acerca al leproso, lo toca, lo acaricia a este. Sienten el miedo de contagiarse. La lepra es una de las enfermedades más contagiosas y asquerosas hasta el día de hoy. Está controlada, no erradicada la lepra para su información. En cualquier momento puede aparecer. Está controlada. Imagínense, Jesús lo toca, no tiene miedo ninguno. Me da lo mismo. El leproso hediondo que venía delante de él y lo toca. A lo mejor estaban los discípulos con él y le dijeron, no, Señor, no lo toques porque es un leproso, te vas a contaminar y vas a tener que irte a las cuevas de los leprosos también a vivir. Los discípulos del Señor, en vez de darle ánimo, lo desaniman. No lo toques, pero Él es el Salvador. Amén. Él gobierna todas las cosas. Amén. Le muestra que para el que cree todas las cosas le son posibles. Al leproso también le pregunta, ¿crees que te puedo sanar de esto? Y el leproso creyó, dijo, Señor, vengo a ti porque yo creo. Entonces reprende la lepra, le dice, ándate, estás sano. Y cuando iban, se dieron cuenta que no tenían lepra. Un ciego, el Bartimeo, viene gritándole allá en la ciudad de Jerusalén, hijo de David, ten misericordia de mí porque soy ciego, quiero ver como todos los demás, no quiero ser más limonero, quiero que tú me... Y de repente los discípulos le dicen, Señor, vámonos por este otro lado porque este Bartimeo se llama, es un ciego de nacimiento. Y lo ponen ahí en la feria para que pida monedas y molesta a todo el que cree que lo puede sanar. Así que vámonos por allá para que no moleste. Pero Jesús no se siente molesto de nada. Al contrario, se siente honrado el maestro que lo llame. Y le dice, no vamos a ir por ningún lado. Tráiganme a ese hombre para que lo trajeron. Y le preguntan, ¿qué quieres que haga contigo? Y el ciego le dice, quiero ver. Y Jesús le dijo, ve. Gloria a Dios. Y vio. ¿Creemos a estos milagros? Sí, lo creemos. Yo lo creo con toda mi alma. Usted también. Eso espero. Ahora bien, si nosotros creemos en los milagros, creemos que Cristo es el sanador y creemos a todos los hechos que están en la Biblia, en el Evangelio, sanidades realizadas por Cristo y también sanidades realizadas por el apóstol Pablo, hombres y mujeres que predicaron el Evangelio, Dios actuó a través de ellos. Un muchacho un día en la historia de Pablo estaba predicando la palabra y se había alargado el sermón. Había pasado la medianoche predicando la palabra del apóstol Pablo. Todos criticaban, oh, qué largo el sermón, oh, ¿a qué hora termina? Oh, que no, la embarré con haber venido a escuchar a Pablo. No, ¿cómo se le ocurre? Y empezamos a las 4 de la tarde y ya son casi la 1 de la madrugada, la mañana, y todavía sigue y tiene para rato. Tiene para rato y no me paro de aquí y me voy porque me van a mirar mal, ¿no? Otros cabeceaban. Y de repente había un joven que estaba en una ventana, en un segundo piso. En una ventana y de repente el muchacho jugando con otro, ¡pa!, que se cae y cae al piso. ¡Oh! Se cayó Jacobo. Voy a ponerle un nombre para que lo identifiquemos bien. Se cayó Jacobo, el hijo de José y de Teresa. ¡Ah!
y la mamá y el papá salieron corriendo. Mi hijo, si el apóstol no hubiera hablado tanto y el sermón no hubiese sido tan largo, se habría evitado este accidente. Y de repente viene uno de los discípulos de Pablo y le dice, ¿saben? El muchacho que se cayó de la ventana está muerto. Se murió. El apóstol Pablo lo escuchó, detuvo el sermón a esa hora y bajó, y en vez de orar por él como lo hacemos nosotros, le pone la mano encima, le dimos un grito y luego reprendimos y volvió a leer. No hizo eso. ¿Sabe lo que hace? Una cuestión de loco, ¿eh? ¿Sabe lo que hace? Lo ve que está muerto, no tiene pulso, se estiró encima. Él se acostó encima del cuerpo del muchacho. Lo tenía que resucitar, con eso lo iba a ahogar. Y se acuesta encima de él. La gente dijo, no, está loco, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Este hombre sí que está loco. Y de repente el apóstol oraba por él, estando encima, y él lo cubría. Él estaba aplastando ese cuerpo que debía resucitar. Y de pronto el apóstol Pablo estaba orando y siente que el aliento de vida volvió a él. Así es, Señor. Se levantó el apóstol Pablo encima del cuerpo, le dio la mano y el muchacho siguió caminando. Así es. ¿Cree usted que Dios puede hacer esos milagros ahora? ¿En este tiempo? El Señor Jesús, ¿por qué habrá dicho cuando yo venga y antes que yo venga y cuando sea mi venida, encontraré fe en mi pueblo? ¿Encontraré fe en mi iglesia? ¿Encontraré una iglesia que crea en mi palabra, que crea a mis obras? ¿Lo encontraré? Era la pregunta. ¿La iglesia tiene fe? ¿Ha visto usted algún enfermo terminal ser sano? ¿Ha sido testigo de eso usted? ¿Ha sido testigo usted de un niño en los brazos de un siervo de Dios que está orando y el niño lo trae muerto? Sin vida, literalmente muerto. Y de repente pone las manos encima, lo toma y el niño vuelve otra vez a la vida. ¿Ha tenido usted una experiencia con algún leucémico? Personas que tienen cáncer a la sangre y que lo traen a la iglesia sentado en una silla de mimbre, y la familia toda llorando, desahuciado, y el pastor ora por este enfermo y no recibe inmediatamente la sanidad, se lo llevan al culto siguiente, lo traen y al culto siguiente el Señor hace una obra, se levanta, vuelve a la normalidad. ¿Puede creer en eso? Amén. ¿Qué impacto es para la gente? Un día en la iglesia que dirigía mi papá, llegó un brasileño, un predicador del Brasil, portugués. Nadie entendía la palabra que él decía. No había traductor, así que lo tiramos, mi padre lo tiró a los leones nomás, así que predique en portugués porque la gente lo va a entender igual, decía. Y comenzó el portugués a predicar, hermano. Y estaba hablando de sanidad, lo poco que se lo entendía, estaba hablando de sanidad. Y de repente en esas cosas que Dios hace, trajeron ese, porque le dijimos, traigan a los enfermos porque el Señor los va a sanar. Y trajeron a un hombre paralítico con las muletas ahí, lo sentó la familia y para levantarlo tenían que la gente ayudarlo a levantarse y tenían que sujetarlo porque las muletas ya no se sostenía con ellas. Y de repente está predicando, hermano. Y el brasileño lo mira y le dice, anda, camina, ahora camina. Y todos decimos, está loco, ¿cómo se lo ocurre? Y quedamos todos mirando y de repente ese paralítico suelta las muletas y se levantó. No solo se levantó, corría por todo el templo. Bendito eres, mi Dios. Al ver los enfermos que estaban ahí, lo que Dios había hecho con ese, se empezó a levantar ese de allá, este otro que estaba acá, y Dios hizo grandes milagros. Hay que creerle a Dios. Pero vivimos en una generación que falta la fe. Más decaemos que creemos.
¿Qué es lo que haríamos nosotros si alguien nos trajera un enfermo terminal aquí ahora y lo pusieran aquí? ¿Qué haríamos? Los llamaría a todos a orar y la verdad es que todos se pondrían de pie, pero habrían unos cuantos que estarían orando fielmente y los otros tenían unos tremendos ojos abiertos para ver si es verdad que este enfermo se levantará. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos una creencia basada en nuestro propio sentimiento, pero no en el poder absoluto de Dios. Si nosotros entendámoslo así, de esta manera, se lo voy a explicar así para terminar. Si usted y yo creemos que Cristo es sanador, que Él sana el alma, sana el espíritu, sana el cuerpo, ¿por qué falta tanta iglesia? ¿Ha dejado de asistir al templo la congregación de los santos? Si creen en el poder de sanidad, ¿por qué le tiene tanto miedo a contaminarse con el COVID? Los hijos de Dios, estoy hablando de los hijos de Dios, gente de fe. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me puedo contaminar. Así que no voy a ir a la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene fe? Que dice, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra. Que todas las cosas están en el hueco de la mano de Dios. Su vida y la mía también está en el hueco de la mano de Dios. Y que caerán a tu lado 1000 de enfermedades y millones de bacterias y millones de enfermedades. Y vendrán otras peor que el COVID. Mañana vendrá otra. Esta ha sido controlada rápidamente. Mundialmente ha sido controlada de una forma acelerada. Mañana vendrá otra que no tendrá curación. Y mañana vendrá otra que no tendrá remedio, que la ciencia se quebrará la cabeza y no encontrará un antídoto para ella. Y es ahí, mientras la iglesia, si la iglesia está en la tierra, es ahí donde hay que creerle a Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué le tiene tanto miedo a la gente a eso? De venir al templo, que aquí en el templo se van a contaminar y aquí se van a enfermar, y no le tiene miedo de ir a la feria y no están ni a 50 centímetros de distancia conversando el uno con el otro, y no tiene miedo de pasar la tarjeta en el metro ni en la micro, la tarjeta, la VIP, que la pasa y después toca el tecle para poder abrirlo y pasar. Cuando va en el metro y vamos todos apretados en el metro porque no hay distancia, amigo, y se tiene que agarrar del fierro donde otros que pueden estar contaminados, que están enfermos, lo han tocado. ¿Y por qué no tiene miedo de contagiarse? Si está pololeando. ¿Y por qué no tiene miedo de contagiarse con un beso con el pololo? El beso es tan natural, es tan normal. Está pololeando, así que dame un beso. Es como la canción, dame un beso. Y no nos contaminamos, no se transmite. No tiene miedo, pero sí tiene miedo de venir a la casa de Dios. Tiene miedo de juntarse los santos en la armonía del Espíritu. Tiene el miedo. ¿Por qué? Y decimos, yo sé que Cristo sana a los enfermos, yo sé que Cristo resucita a los muertos, yo sé que el Señor le va a dar vida a mi vecino, va a sanar el cáncer de otro y al sidoso también, pero le tenemos miedo de venir a la casa de Dios para no contaminarnos. Los que están en la casa de Dios jamás se contaminarán. ¿Sabe por qué? Porque el cerco de Dios está a nuestro alrededor. Que Dios sea glorificado. Caerán 1000 a tu lado, no vendrá, no pasarán, porque estamos en Dios. Ahora bien, Dios ha proporcionado la ciencia, porque la ciencia y la fe en Dios son dos cosas que no las podemos en este tiempo separar, ni tampoco en el tiempo de ayer. No se olvide que Lucas era un médico, y era médico de Pablo, cabecera de cabecera de cama del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía una enfermedad que nunca el Señor la quitó. Le supuraba, le botaba pus por los ojos, asquerosa enfermedad. Le cortaron la cabeza y se fue con esa enfermedad. Nunca. Sin embargo, él le reclamaron a alguien sarcásticamente, le dijo, ¿por qué no te hacen enseñar a ti que tú sanas tanto? Y Jesús y Pablo le dice, he orado 3 veces al Señor y lo único que he recibido en respuesta es, bástate de mi gracia, deja que yo fluya en ti. Si lo físico irá a la tierra y será polvo, se degradará, pero el espíritu se renueva cada día. Que Dios bendiga su palabra. ¿Le puede creer a Cristo?
Si usted le cree a Cristo, entonces Él le dice, ¿quieres en esta noche ser bendecido? Amén. ¿Quiere en esta noche tener una familia feliz? ¿Quiere en esta noche ser sano de sus enfermedades? ¿Quiere ser sano de sus tristezas? ¿Quiere ser sano de sus estados depresivos, de su estrés? Digo en esta noche, cree en mí, toma tus problemas, échalo a los pies de la cruz y sígueme. Porque si nos acostumbramos a seguir a Cristo, entonces podremos decir con seguridad y certeza, y ahora que he creído en el poder maravilloso de Dios, que Él tiene poder para curar el cáncer, que Él tiene poder para resucitar muertos, y ahora que he visto su misericordia y su amor, ¿quién me puede apartar del amor de Jesucristo? Ni lo alto ni lo bajo, ni la riqueza ni la pobreza, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir, nada me puede apartar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora, dígalo conmigo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiero que se coloque de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, yo sé que tu palabra es verdad, pero esta noche hemos predicado tu palabra. Es una palabra de fe, una palabra, Señor, que hacemos un llamado a la conciencia, esperando que tu Espíritu Santo fluya como ríos de agua viva. Yo te ruego en esta hora que en tu misericordia tengas tú, Señor, un encuentro con cada uno de nosotros. Señor, tú nunca nos has dejado. Acércate a nosotros y nosotros nos acercaremos a ti. Entonces, dinos lo que tenemos que hacer y veremos tu gloria, Señor, y veremos tu bendición. Para esto en esta noche te pido que tú abras las mentes para que entiendan tu palabra y al entenderla puedan recibir de ti la bendición. Ayúdanos a creer. Te pedimos como los discípulos, aumentanos la fe. Ayúdanos a ver tu misericordia y tu gloria. Abre puertas de bendición, de sanidad y puertas de bendiciones materiales para tu gloria, Señor. Y si alguno de nosotros estamos en este momento en manos de la ciencia, en manos de los médicos, te pedimos que tú uses los médicos a nuestro favor, Señor, para que podamos ver tu misericordia. Señor, los médicos hacen lo que tú les permites hacer, es limitado, pero tú siempre terminarás la obra, siempre terminarás lo que tú has comenzado para crecimiento de nuestra fe, para poder alcanzar la bendición y la paz. Te pido que bendiga a los niños que están aquí, bendice a los adolescentes, bendice, Señor, los jóvenes, las señoritas, y bendice al adulto mayor. Bendice cada hogar en esta noche en conformidad a la autoridad que me confiere tu palabra, en el nombre de Jesús. Corto toda cadena del diablo, hago retroceder toda tiniebla, Señor, desato toda atadura que pueda, Señor, atar la vida a la tierra, y en el nombre de Jesús declaro en esta noche palabra de fe, declaro en esta noche palabra de sanidad, de restauración espiritual y física, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y para siempre.